Estamos hablando del endeudamiento, pero sobre todo por consumo. Hay varios tipos de deuda. Una es la deuda, por ejemplo, por vivienda, es decir, por comprar por una hipoteca para una casa, un piso. Otra puede ser una deuda por inversiones. Luego, desgraciadamente, hay deuda para cubrir necesidades básicas, personas que por un sueldo bajo no pueden cubrir las necesidades. Pero de lo que hablamos en esta mañana es del endeudamiento, de las deudas por consumo, ¿no? Por el consumismo, ¿no? Y es algo que está pasando hoy día. Fijaros, esta es una noticia del mes de agosto. 197.000 millones es lo que nos estamos gastando, o los préstamos que estamos pidiendo por temas de consumo, y en un año ha subido un 22%. Es decir, es algo que está afectando a las familias, estamos hablando de aquí, España, ¿no? Si a eso le sumamos que los intereses de préstamos están subiendo y que la morosidad está subiendo, tenemos un problema, Houston. Es decir, estamos metiéndonos en un problema que va a afectar a muchas y que está afectando a muchas familias. Este tipo de endeudamiento trae consigo menos capacidad de ahorro, vulnerabilidad ante imprevistos, es decir, no tenemos un pequeño cojín para imprevistos, riesgos de sobreendeudarnos, ¿no? E incluso eso puede afectar también a nuestro equilibrio emocional y psicológico, ¿no? Esto puede llevar a estrés, puede llevar a ansiedad, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿no? El consumo da una ilusión de bienestar inmediato, pero sin control se convierte en una carga pesada. Si habláramos de hormonas, hablaríamos de dopamina, y la dopamina no es lo que debemos de buscar, sino la oxitocina, que es la hormona que es más duradera y que tiene que ver con la relación, ¿no? Pero hay varios factores. Es decir, estamos en una sociedad que realmente nos está llevando a este tipo de consumo. Hay algunos factores, como vemos aquí, personales y familiares. Por ejemplo, la falta de educación financiera, desconocimiento de cómo funcionan los créditos, los intereses y las consecuencias del endeudamiento. Por eso hicimos el curso hace unos años y lo vamos dando por España, ¿no? Hay consumo impulsivo también, es decir, gastamos sin haberlo planificado o por deseos inmediatos, más que por necesidades reales. Eso es algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Hay una presión también social y cultural que nos lleva a mantener un estilo de vida por encima de nuestros ingresos. Bajos ingresos, inestabilidad laboral, y entonces cuando los gastos básicos superan los ingresos, las familias recurren a los créditos, ¿no? Y también la falta de ahorro, ¿no? Estos son factores personales, pero también factores del sistema financiero. Es decir, hay tan fácil acceso al crédito, es decir, hoy día, que de alguna manera eso nos empuja de alguna manera a pedir créditos, ¿no? Y también la publicidad agresiva, ¿no? Por parte de las compañías, tanto financieras, ¿no? Que parece que, bueno, el crédito es una solución fácil y además sin riesgos. Eso es lo que se nos viene. Pero también hay unos factores sociales, culturales, como es, por ejemplo, la cultura del consumismo. Es decir, la idea de que la felicidad se alcanza a través de la adquisición constante, no una vez, no, constante de bienes y servicios. Hay una normalización del crédito, entonces endeudarse se percibe como algo común, y además hay cambios de prioridades en nuestra vida, ¿no? Un poquito influenciadas por la sociedad. Ahora gastamos mucho más, por ejemplo, en ocio, en viajes, en tecnología, en vez de en bienes duraderos o inversiones, ¿no? Y algo importante, ¿cuántos de vosotros compráis por internet? Levantad la mano. Sería más fácil decir quién no compra por internet, ¿no? Bien, el 62% de las personas en Cataluña en este último trimestre han comprado por internet, es decir, que la gran mayoría. ¿Os suena esto de los algoritmos? Sobre todo va para todos, ¿no? Pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son los que utilizan un poquito más los móviles y todo el tema. Ojo con los algoritmos, ojo con las compras por internet, porque hay varios factores. Hay una personalización extrema, es decir, ellos analizan
digamos, las búsquedas, las compras, los likes que haces, el tiempo de atención que estás en ese tipo de anuncio, y con esa información ellos te presentan productos o servicios diseñados que encajan exactamente con tus gustos y deseos. Resultado, aumenta la probabilidad de que compres incluso algo que no tenías pensado, ¿no?, comprar. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado algo que no necesitábamos justo después de verlo en un anuncio, ¿no? Y luego hemos dicho, lo he comprado, y pues la verdad es que tampoco lo necesitaba, ¿no? Vale. Eso lleva, esos datos que recogen, lleva a que nos dirijan en la publicidad. Ya no vemos anuncios genéricos, sino ofertas muy precisas. Por ejemplo, si después de buscar un billete de avión, posiblemente te salga algún anuncio de hoteles o de maletas para comprar, y esto refuerza el impulso de consumo, ¿no?, y reduce el tiempo de reflexión previa a la compra. Es decir, tú querías una cosa y ya te empiezan anuncios de otra. Eso hace que se empiecen a crear necesidades. Los algoritmos detectan tendencias y las amplifican. Si algo se hace viral, se te muestra más veces hasta que parece necesario. Es decir, lo ves tantas veces que dices, es que lo necesito. Y al reducirse los pasos entre ver y comprar, se fomenta el consumo rápido, la compra rápida e impulsiva, ¿no? Eso es lo que... Por cierto, nos crean tal necesidad que nos da la sensación de que todo el mundo lo tiene y que nos podemos quedar sin eso. Todo eso es lo que va produciendo el algoritmo, ¿no? Y al final es el ciclo de retroalimentación. Cuanto más consumes, más datos entregas. Cuanto más datos entregas, más afinados son los algoritmos para seguir incentivando tu consumo, ¿no? Es decir, los algoritmos no solo facilitan el consumismo, sino que lo aceleran y lo hacen además personalizado, ¿no?, a menudo generando compras que no corresponden a una necesidad vital ni necesaria, sino un deseo inducido. Me pregunto a quién beneficia más esta tecnología matemática, ¿a Dios o al diablo? Yo tiemblo porque cuando yo era jovencito y nos hablaban del Apocalipsis y del 666 y de la marca que no podrás comprar ni vender, digo, en aquel momento no sabía cómo se podía hacer, cómo se podía llegar a manipular y a controlar las compras y las ventas de una persona. Pero os aseguro que ya ahora con 65 años lo tengo bastante claro. Todo se puede controlar. Pues cuidado. Ahora, esto es lo que nos dice la sociedad. Tenemos argumentos de por qué entramos en el consumo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que no es el dinero que nos falta en el bolsillo, sino el contentamiento que nos falta en el corazón. Eso es la explicación que nos da. Mirad y guardaos de toda avaricia, toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y sobre todo el texto de Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿no? Aquí vemos el contraste, ¿no? Si hay contentamiento, si no hay contentamiento, puede aparecer la codicia, puede aparecer la avaricia, ¿no? Pero por otro lado nos dice que Dios tiene protección, provisión para nuestras necesidades. Y tenemos que creerlo. El Señor nos promete cubrir nuestras necesidades. No habla tanto de los deseos, aunque también dice que si nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero lo que sí que promete como Dios proveedor es que va a cubrir nuestras necesidades. Pero cuidado, porque el consumismo nace de un deseo descontrolado de tener más, ¿no? Y esto nos puede llevar a servir a un Dios falso. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y fijaros, Jesús lo que habla, y lo habla de una manera tajante, no deja lugar a dudas. Nadie puede servir a dos señores, porque pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas o al dinero. Lo que hay detrás es mamón. Es decir, el dinero no es malo, pero sí el amor y servir al dinero. Mamón está detrás. Hoy no tenemos tiempo para hablar de ese tema, ¿no?
Pero sí, cuidado que hay una fuerza espiritual que va a intentar arrastrarnos al consumismo básicamente para que nos endeudemos y así tendremos falta de libertad. Y vamos a estar esclavizados, no vamos a poder hacer lo que queramos con nuestro dinero porque tenemos que pagar unas deudas, ¿no? ¿Qué es el contentamiento? Tiene que ver con nuestra actitud frente a lo que tenemos y el consumismo, la codicia. Bueno, es nuestra actitud frente a lo que tenemos. ¿Y qué es el consumo, la codicia y el endeudamiento? Nuestra actitud frente a lo que no tenemos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque nosotros, frente a lo que no tenemos, o incluso lo que tiene el otro, tenemos que ver exactamente qué motivación nos lleva, ¿no? Nos puede llevar al consumismo, a la codicia o al endeudamiento. En cambio, el contentamiento es qué actitud tienes frente a lo que tienes, no a lo que te falta. Bien, ahora, ¿cómo salimos de esta trampa? Que la tenemos, y sobre todo tenemos que ayudar a nuestros hijos, que en estos casos son los más sensibles y los que realmente van a ser atacados, ¿no? Ya desde su temprana edad, ¿no? Pablo nos revela el secreto en su carta a los filipenses, ¿no? Y lo fascinante es que escribe esta palabra desde la cárcel, ¿no? Acaba de recibir una ofrenda de la iglesia de Filipo y lleno de gozo les dice, este es el texto que lo voy a leer en la Biblia textual, porque hay una cosa muy interesante en esta versión, ¿no? Que habla de que se me ha hecho aprender el secreto, habla de un secreto. El texto empieza cuando le responde a los filipenses sobre la ofrenda. Dice, en gran manera me regocijé en el Señor, que ya al fin revivió el interés que sentís por mí, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. Y ahora entra el texto. No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé estar puesto en pobreza como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Bueno, ¿cómo en el que me fortalece? ¿Qué hemos cantado hoy? No soy yo. Pablo, si lo dijera cantando, lo diría exactamente como lo hemos dicho. No soy yo, mas es Cristo en mí. Bueno, el motivo de estos versículos era agradecer esa ofrenda, ¿no? Que el versículo 18 lo tiene. Y vamos a fijarnos en tres secretos, ¿no? Hablaba del secreto. El contentamiento se aprende, el contentamiento es para cualquier situación y el contentamiento viene de Cristo. Bien, antes de entrar en el primer secreto, es interesante. Lo primero que dice, no lo digo porque tenga escasez. Bueno, de alguna manera, y en aquel momento Pablo estaba en la cárcel, era una persona que tenía posiblemente sus necesidades vitales cubiertas, pero gracias a la generosidad también de las iglesias o incluso a su propio trabajo, ¿no? Y la razón principal al principio de su agradecimiento por la ofrenda era que no fuera mal interpretada. ¿Por qué? Porque su gozo no dependía de la ofrenda. Es decir, aunque estaba profundamente agradecido, su alegría y contentamiento no se basaban en las circunstancias materiales, ya fueran de abundancia o de necesidad. Quería que los filipenses entendieran que su fe y su fortaleza provenían de Cristo, no de los regalos recibidos. Segundo, enseñar sobre el verdadero contentamiento, ¿no? Pablo aprovecha la situación para impartir una lección espiritual fundamental. Les enseña que el secreto para estar contento en cualquier situación, escasez, abundancia, libertad o prisión, es la fortaleza que encuentra en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una capacidad humana, sino es un poder divino. Y también evitar parecer un predicador motivado por el dinero. Y es que en aquel momento, en el mundo greco-romano, muchos filósofos, oradores, itinerarios dependían de un patrocinio, ¿no? Y a menudo eran vistos como personas que buscaban ganancias económicas, ¿no? Y él se quería distanciar, ¿no? Se distanciando diciendo que su ministerio no estaba motivado por la necesidad o el deseo de bienes materiales, ¿no? Bueno, una pequeña aclaración y ahora vamos a lo primero. El contentamiento se aprende. Fijaros lo que dice, he aprendido a contentarme y por todo esto estoy enseñando. No es un sentimiento mágico, es una disciplina espiritual. Mientras que el mundo nos grita,
lo quiero y lo quiero ahora, Pablo nos enseña a entrenar nuestro corazón para estar satisfechos con lo que Dios nos da hoy. Y es muy importante, ahora no están los niños, que los niños desde su pronta edad aprendan a valorar lo que tienen por encima de lo que no tienen. Y bueno, yo tengo 3 nietos y tengo 2 varones que están jugando y cada uno quiere lo que tiene el otro, ¿no? Eso es normal, ¿no? Bueno, va a ser difícil que lo cambiemos. Pero sí que tenemos que intentar enseñarles que valoren lo que tienen, sea mucho o sea poco. Eso les va a enseñar a vivir en contentamiento, no pensando en lo que no tienen, sino disfrutando de lo que tienen, ¿no? Fijaros lo que dice el mismo apóstol en Romanos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si algo tenemos a aprender en la vida como cristianos, es a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso se traduce en que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo para ser como Cristo. Y el fruto del Espíritu Santo, los elementos que hay en el fruto del Espíritu Santo, nos pueden ayudar mucho en las finanzas. De hecho, muchas veces predico sobre este tema, ¿no? Habla del amor. El amor debería ser nuestra primera actitud, nuestra motivación principal cuando gestionamos el dinero. Amor a Dios y no al dinero. El gozo debería ser nuestra actitud, es decir, saber disfrutar de lo que tenemos y no estar insatisfecho por lo que no tenemos. La fidelidad, debería ser nuestro compromiso. Ser fiel a Dios como administradores íntegros y escoger a Dios y no a Mamón de lo que desea, que lo que desea es que caigamos en sus garras y su mejor arma es el endeudamiento. ¿Sí? Fidelidad a Dios. Humildad debería ser la antesala del éxito. Es decir, Salomón lo dice. ¿Y qué significa humildad? Reconocer que nosotros no somos dueños, que el único dueño absoluto es Dios de todo y que nosotros debemos ser administradores fieles, ¿no? Humildad para pedir sabiduría y humildad para renunciar a las riquezas, al amor a las riquezas, a confiar en las riquezas, que ese fue el pecado del joven rico. Cuando le dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús que tenía que hacer para seguirle? Y realmente esa es lo que Dios nos exige a nosotros para seguirle. No, y luego en Marcos le explica, no. Dice, difícil va a ser que los ricos entren en él. Y él dice, dice, los que confían en las riquezas. Es decir, está dando la explicación. Debemos tener la humildad de no confiar en las riquezas. La paz tiene que ver con la salud financiera. Armonía en todas las áreas de nuestra vida. Una decisión económica no debería destabilizar otras áreas de la vida. ¿Y cuántas veces lo hace? ¿Cuántas veces alguna decisión económica, financiera, puede poner en peligro la relación con el cónyuge, incluso con los hijos? ¿O puede poner en peligro nuestra vida espiritual o nuestra vida intelectual? Es decir, tiene que haber equilibrio. Decisiones económicas no pueden poner en peligro otras áreas de nuestra vida. Pero sobre todo, la paz en tener controlados los gastos, vivir en una planificación, eso nos va a dar paz, ¿no? La paciencia, como dice Robert Allen, escuchad, el secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobre después de haber ahorrado y no ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Lo voy a repetir. El secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobra después de haber gastado, ¿no? Debemos de tener paciencia para ahorrar, pero hermanos, tenemos que tener paciencia para esperar la respuesta de Dios. A veces nos precipitamos, oramos y automáticamente nos vamos al banco o nos vamos a una entidad financiera a pedir el préstamo. A lo mejor no le hemos dado tiempo al Señor. A lo mejor el Señor tenía otros planes de financiación. Esto pasa no solamente a nivel individual, sino también puede pasar incluso a nivel de iglesia, ¿no? Que nos precipitamos a buscar la solución. La solución la dará el Señor. Si la iglesia es del Señor, el Señor la financiará. Dominio propio. Tiene que ver con el autocontrol en los gastos. Ahorrar hoy y comprar mañana. No comprar hoy
y pagar mañana, que es lo que nos lleva a, de alguna manera, al endeudamiento. Por cierto, no sé si en el curso alguien preguntaba, bueno, pero ¿una deuda a 0% de interés es una deuda? ¿Sí? ¿0% o 15%? Sigue siendo una deuda. No porque te la dejen al 0% no deja de ser una deuda. Tú tienes un compromiso que pagar, ¿no? Y la bondad, que es el propósito de Dios. Debemos reflejar a Dios en nuestras transacciones económicas y, sobre todo, tenemos que ser generosos, ¿no? Eso es lo que nos pide. Bueno, para que veáis que en el fruto del Espíritu Santo tenemos la respuesta incluso para nuestra vida financiera, ¿no? El contentamiento es para cualquier situación. Y él lo dice, cualquiera que sea mi situación, ¿no? La paz de Pablo no dependía de su cuenta bancaria, ¿no? Él vivió momentos de necesidad extrema y también de abundancia, ¿no? Y es curioso porque su gozo no cambiaba, porque su fuente de seguridad no eran las circunstancias, sino el Señor, ¿no? Y les escribe a los tesalonicenses, estad siempre gozosos. No les dice que estén contentos cuando sean bendecidos materialmente, sino en cualquier situación. Debemos de aprender a vivir satisfechos con lo que tenemos, sin ansiar lo que no poseemos, ¿no? Si no somos felices en un piso de 60 metros cuadrados, no lo vamos a hacer en uno de 200 metros cuadrados. Si no hemos aprendido a contentarnos con eso, olvidaros que sea más grande no nos va a dar mayor felicidad. Ahora, no confundamos contentarse con conformarse, que es diferente. El que se conforma con ser pobre, morirá siendo pobre. Tenemos que luchar por nuestros sueños, tenemos que tener ambiciones sanas, pero debemos de aprender a contentarnos con lo poco. Y José, en Egipto, José fue un ejemplo, ¿no? Supo ser feliz en cualquier circunstancia, ya sea gestionando el negocio familiar que tenía en Canaán, como siendo siervo de Potifar, e incluso gestionando a los presos en la cárcel, porque al final tuvo que ser fiel en lo poco para que Dios lo ponga en lo mucho. Y al final, ¿qué fue? Gobernador de Egipto. Pero él supo disfrutar, él tuvo, aunque lo pasó mal, pero supo apreciar lo que estaba haciendo. Bueno, ¿qué nos dice Pablo? Sé vivir humildemente. Y aquí tenemos un texto muy interesante, Timoteo. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Eso es saber vivir humildemente, ¿no? Y Pablo pasó por muchas circunstancias económicas, como hemos hablado, ¿no? Pero en todas aprendió a vivir contento y a buscar recursos para subsistir. Fijaros lo que dice Hechos. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, una persona que incluso se le faltaba, él trabajaba, ¿no? Y era un oficio de montar tiendas, que supongo que era un oficio muy interesante, ¿no? Hemos de aprender a vivir de forma sencilla. Quizás tenemos que reducir nuestros gastos para poder emplear dinero en algo que queremos planificar para el futuro. Entonces tenemos que sacrificar quizás algo, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento de quiero algo y lo quiero ahora no sirve, porque nos estamos gastando el dinero que tenemos y que posiblemente necesitaremos para cubrir necesidades en el futuro, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio, cada uno en la situación económica que esté, pero intentar vivir en moderación, ¿no? Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Contentaos con lo que tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando, a pesar de nuestros ingresos moderados, queremos vivir por encima de nuestras posibilidades? O dicho de otra forma, ¿qué pasa cuando no hemos aprendido a ser felices con lo que tenemos? Nos endeudamos por cosas o servicios en vez de ahorrar durante un tiempo para conseguir algún bien. Y nos endeudamos, ¿no? Con las facilidades que este sistema consumista nos da, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Eso lo dice la Biblia.
El Nuevo Testamento nos habla en Roma, pagad a todos lo que debéis. Era una verdad en Roma hace 2000 y pico años y es verdad hoy en día. Si te comprometes a pagarle algún dinero y le diste la palabra, de tu palabra, no importa que hayas firmado un papel, tienes que comprometerte. Y sobre todo, proverbio, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tenga contigo. Lo tienes contigo. Si bien este es un principio universal, no quiere decir que si por alguna circunstancia de precariedad no podemos devolver el dinero en su plazo, sea pecado. Porque Dios ve el corazón, ¿no? Y entiende la diferencia entre no querer pagar y no poder pagar, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Pero sí que nos alerta a evitar la deuda si es posible, ¿no? Quizás, como antes decía, quizás Dios tiene otros planes para nuestra subsistencia que ir al banco o a una entidad financiera, ¿no? Y tener que pagar, sobre todo, intereses por necesidades vitales, ¿no? En nuestro país, afortunadamente, tenemos bastantes ayudas sociales. Tenemos una ley de la segunda oportunidad y que nos puede aliviar de alguna manera aliviar de pagar cuando no disponemos de recursos. Pero ojo, que hay muchas entidades financieras que se aprovechan de este modelo para refinanciar las deudas y en vez de pagar, por decir algo, 1.100 euros al mes, nos dicen que vamos a pagar 400. Eso de alguna manera nos alivia. Lo que no te están diciendo es lo que vas a llegar de pagar intereses en toda tu vida. Es decir, una cantidad que en principio era pequeña se va a convertir en una cantidad muy grande. Es decir, vas a estar pagando por encima del valor de lo que tú has adquirido, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Pero también hay otra solución, que tenemos la comunidad cristiana, ¿no? Para encontrar una solución. Uno de los motivos de la Iglesia es que nos ayudemos también unos a otros, ¿no? Entonces, quizás Dios provee de alguna manera antes de tener que ir al banco, ¿no? Y cuando no pagamos, cuando somos morosos, el testimonio que estamos dando es pésimo. Es como, cuando somos morosos y la gente sabe que somos morosos y que además vamos a la iglesia, el testimonio que estamos dando realmente es así. Yo tengo algunos ejemplos a nivel empresarial, ¿no? de hermanos creyentes que han sido morosos y luego quieres hablarles del Señor y él pregunta, oye, ¿pero aquel es de vuestra religión? Dice, sí. Dice, pues entonces no me hables, no me interesa tu religión. Dice, ¿por qué? Dice, porque se compromete a pagar y nunca paga, es moroso. Entonces, a veces eso puede ser un motivo de mal testimonio, ¿no? Sé tener abundancia y así estar saciado. Es decir, Pablo conoció la abundancia. Su ciudadanía romana y su crianza en una ciudad próspera como era Tarso, y además su oficio le daba para ello. Es decir, él vivió en abundancia. De hecho, no sé si recordáis ese texto cuando tiene una conversación con el gobernador Félix, que el gobernador Félix intentaba sobornarlo asumiendo que tenía recursos para comprarle la libertad. Es decir, él le iba tirando, quería sacarle dinero, porque sabía que Pablo en ese momento podía tener recursos, ¿no? Y bueno, la Biblia nos presenta la prosperidad como antes os he dicho. Es decir, si obedecemos, hablaba de que realmente el pueblo sería próspero, ¿no? Es decir, le prestaría a muchas naciones, pero no tomaría prestado de nada. De nadie. Los proyectos del diligente resultan en abundancia, pero todo apresurado va a la escasez. Es decir, la Biblia nos habla de la prosperidad y siempre lo acompaña de ser diligentes, ser responsables y ser obedientes a la palabra, ¿no? Y bueno, en el Nuevo Testamento no se hace tanto referencias a las, digamos, bendiciones materiales, pero sí a las bendiciones espirituales, ¿no? El hecho de obedecer al Señor no excluye que tengamos obediencia material. De hecho, si somos obedientes a la palabra, y antes hemos escuchado un poquito los elementos del Espíritu Santo, si somos obedientes a la palabra, seguramente que vamos a prosperar. Porque vamos a reconocer que Dios es el dueño, nosotros somos administradores, vamos a vivir en contentamiento, lo dice la palabra, vamos a vivir en una cierta moderación para tener capacidad de ahorro,
vamos a controlar los gastos, vamos a vivir en planificación, vamos a ahorrar, incluso vamos a invertir sabiamente y vamos a ser generosos. Si obedecemos la palabra, es muy posible que el Señor nos dé prosperidad. ¿Por qué? Porque nos da la clave. Pero sí que nos habla mucho de las bendiciones espirituales, ¿no? Y luego lo veremos en un pequeño cuadro, ¿no? Para Pablo eso fue muy importante, ¿no? Un texto importante. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Cuidado, cuando somos prósperos, que no nos pasemos de paso y queramos aún ser más. Antes he dicho que no nos debemos de conformar, ¿no? Pero cuidado, no vayamos a caer en la codicia, ¿no? Es decir, en querer, en desear, en anhelar más, ¿no? Simplemente por el hecho de poseer, ¿no? El que ama el dinero, lo digo porque si a alguien le gusta el dinero, que lo sepáis, o le gusta invertir para ganar más dinero, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. Todo esto es vanidad, y eso lo aprendió Salomón, que fue el hombre más rico del mundo. Cuando aumentan los bienes, aumentan también a los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para su dueño sino verlos con sus ojos? Ojo que podemos caer en un error, ¿no? El que si amamos el dinero, no pensemos que eso nos va a satisfacer. Esa carrera por más no nos va a satisfacer. De hecho, el psiquiatra Tim Kasser lo dice muy bien. Dice, compramos cosas no para satisfacer nuestras necesidades básicas, sino para llenar algunos vacíos en nuestra vida y hacer alardes sociales sobre nosotros mismos. Nuestra relación obsesiva con las cosas materiales en realidad está poniendo en peligro nuestras relaciones, que han demostrado una y otra vez ser el mayor factor determinante de nuestra felicidad, una vez que se satisfacen nuestras necesidades básicas, ¿no? La carrera por gastar, por nuestro deleite, puede llevarnos a perder la satisfacción, hasta llegar al fin de nuestra vida completamente insatisfecho. Pero bueno, ahí vemos cómo Pablo sabe vivir en abundancia, pero también nos habla, como para tener hambre, como para padecer necesidad. Y tenemos muchos textos, ¿no? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto nos lo habla en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Aquí describe condiciones muy duras. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Habla de hambre, habla de falta de ropa y hasta de no tener dónde vivir. Pues a pesar de eso, Pablo nos enseña, y él aprendió a estar satisfecho, ¿no? Y ahí viene lo complicado, ¿no? En momentos, en circunstancias muy críticas. Yo no sé si estás pasando un momento crítico como Pablo, pero lo que sí que debemos de aprender en ese sentido es que se puede encontrar ese secreto para estar en satisfacción, en contentamiento, ¿no? Pero esto que le pasaba a Pablo, no pensar que eso pasaba en la antigüedad. No. Esto está pasando ahora. Son datos de Cataluña, datos recientes para grupos vulnerables en Cataluña. Hay un 24% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. 8,6% están en incapacidad para afrontar gastos básicos y participar en actividades sociales esenciales. No se lo pueden permitir. El 16,5% de las familias catalanas que tienen trabajo e hijos no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y si además tienen más de 2 hijos, sería el 41% de las familias. Carga por vivienda. Un 40% de las familias catalanas afirma que los gastos de vivienda, alquilar, hipoteca, suministros son una carga pesada. 20% de la población no se puede permitir una calefacción adecuada en sus hogares. Y el Banco de España advierte que algunas familias destinan más del 40% de sus ingresos al pago
de deudas, ¿no? Y es una parte importante de lo que nos está rodeando en estos momentos, ¿no? Fijaros que hay personas que no pueden poner la calefacción y hay personas que realmente no pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Nos lo dice a nosotros. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Es como que nosotros le vamos a prestar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cajero automático de Dios. Dios quiere ayudar a un pobre. ¿A través de quién lo hace? A través de nosotros. Nosotros somos quien financiamos. Bueno, Dios el dinero es suyo. Pero al final, ¿cómo lo hace? A través nuestro. Creo que es una responsabilidad de la Iglesia hoy día el que podamos también esforzarnos y ayudar a esas personas. No para que se mantengan siempre en esa situación, sino ayudarlos, no solamente económicamente, sino también con formación, ¿no? Para que realmente puedan superar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tercer secreto? El tercer secreto y el último es: el contentamiento viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave de todo. Pablo no dice, todo lo puedo con mi fuerza de voluntad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su capacidad para estar en paz en la escasez y ser humilde en la abundancia no era un poder humano, sino un poder divino que obraba en él, ¿no? Pablo supo vivir en gratitud y confianza en que Dios nunca lo abandonó. Y las carencias materiales las pudo suplir con las riquezas espirituales que tenía. Fijaros en este cuadro. Tuvo hambre y sed, necesidad de abrigo, en cambio él se contentaba en toda situación. Tenía fatiga, trabajos forzados con sus manos, en cambio tenía gozo en el servicio y era un ejemplo de esfuerzo. No tenía morada, desnudez, desprecio, en cambio tenía una identidad segura en Cristo y esperanza eterna. Azotes, cárceles, persecuciones, pero era fortalecido en Cristo y en victoria espiritual. Pobre a los ojos del mundo, pero enriquecido a muchos con el Evangelio. Rechazado y abandonado por algunos, pero siempre estuvo acompañado siempre por la gracia de Dios, ¿no? Aprendamos nosotros a encontrar razones para estar agradecidos incluso cuando estamos viviendo en unas circunstancias adversas, ¿no? Quizás, como antes he dicho, quizás te encuentras en una situación y esto no es teoría para ti. Sientes el nudo en el estómago cada fin de mes. Conoces el estrés y la ansiedad que la deuda trae a tu hogar. Quiero que sepas que Dios ve tu lucha y no te ha abandonado. Él está siempre a nuestro lado. 3 aplicaciones. 3 pasos para vivir en libertad. ¿Cómo aplicamos este secreto hoy? Cambia tu enfoque de la queja a la gratitud. En lugar de fijarte en lo que no tienes, empieza a dar gracias por lo que tienes. La Biblia dice, estar siempre gozosos. Os desafío que cada día, antes de pedirle algo a Dios, le deis gracias por 3 cosas que te ha dado. Y veréis cómo la gratitud apaga el fuego del consumismo, ¿no? Fíjate en las cosas que Dios te está bendiciendo. Practica la paciencia y el dominio propio, ¿no? Estos son frutos es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Antes de hacer una compra no esencial, aplica la regla de las 24 horas. Espera, ora y pregúntate si responde a una necesidad real o simplemente a un deseo inducido. Como dice el autor, ¿no? El secreto del éxito financiero es gastar lo que sobra después de haber ahorrado, ¿eh? Y final, redefine la abundancia como fidelidad. Ser rico no es pecado, pero poner la esperanza en la riqueza sí que lo es. La verdadera prosperidad bíblica no es cuánto acumulas, sino cuán fielmente administras lo que Dios te ha confiado para bendecir también a otros, ¿no? Servir al pobre es un préstamo, ¿no? Y este es un cuadro, y esto depende de ti. ¿Quieres vivir endeudado o quieres vivir en contentamiento? ¿Quieres vivir endeudado con ansiedad, miedo, preocupación constante por pagos de deudas o vivir en contentamiento con menos estrés, tranquilidad y confianza en Dios? ¿Quieres vivir en dependencia de préstamos, en tarjetas, vivir en sobreendeudado
¿O quieres evitar gastos impulsivos, mantener el equilibrio? ¿Quieres vivir confundiendo deseos con necesidades o aprender a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que deseamos? ¿Quieres vivir en tensiones familiares, discusiones por falta de dinero, mayor negatividad? ¿O relaciones más saludables, menos conflictos familiares por temas de dinero? ¿Quieres vivir en estrés crónico, depresión y sensación de fracaso? ¿O mayor resiliencia, satisfacción y gratitud? ¿Quieres vivir con una generosidad limitada por la necesidad de cubrir deudas o más capacidad para dar y servir a los demás? ¿Quieres vivir en una distracción de lo espiritual, idolatría del dinero o confianza en la provisión de Dios y prioridad en lo espiritual? ¿Y quieres vivir en riesgo de insolvencia, embargos y pérdida de patrimonio o una planeación estable, ahorro moderado y prudente? ¿De quién depende tu fortaleza y tu satisfacción? Bien, la vida nos presenta dos escenarios. Quizás hoy la necesidad te aprieta, las deudas te ahogan y el futuro parece incierto. Tal vez has perdido el trabajo o las cuentas no te alcanzan, pero quiero que escuches esta verdad en lo profundo de tu ser. ¿Cuál es el texto? Todo Cristo te libertó para que vivas en libertad, no bajo el yugo de la esclavitud de un acreedor. Tu proveedor es el Señor, no es el banco. O quizás vives en una abundancia que te engaña. Tienes lo que necesitas, pero vives con la ansiedad de querer más, atrapado atrapado en la comparación, ¿no? Lo que tiene alguien que está a tu lado. Sientes que necesitas ese nuevo coche, esa nueva ropa, para sentirte valorado. A ti el Evangelio te dice, tu valor no está en lo que tienes, sino en aquel que le tiene. Y tu alma puede responder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos cantado, tú eres mi paz en la tempestad. Hoy puedes elegir, puedes seguir siendo un esclavo del consumismo, puedes empezar a caminar en la verdadera libertad y la paz financiera que solo Cristo ofrece, ¿no? Te invito a tomar esa decisión, ¿no? Confía en Él como el único y verdadero proveedor. Que el Señor nos bendiga.